Listo, ya estamos grabando. Voy a compartir el escritorio. Que ella se está compartiendo. Y vamos a iniciar, vamos a continuar donde habíamos quedado. Sin embargo, hacer un pequeño repaso. Entonces, hemos trabajado dos presentaciones. La primera presentación lo que intentaba era que nos diera unos conceptos básicos sobre lo que es la Internet de las cosas y que nos diera unas bases sobre los elementos que intervienen en la Internet de las cosas. Entonces ahí hablamos precisamente de cuál era el concepto de Internet de las cosas y ya aparecen otros conceptos que están relacionados, como el concepto ya eh, de un concepto que ya incluye no solamente dispositivos, sensores actuadores, sino que también estamos hablando de relacionarlos con personas, las actividades que hacen esas personas y el manejo de los datos. Y también se estaba hablando también de la parte del Internet del todo y la Internet de la sabiduría, que en la medida que nosotros vayamos colocando la inteligencia a los objetos, pues vamos a ir eh, dando la posibilidad de que sí lleguemos a ese Internet de la sabiduría. Después vimos algunos aspectos históricos de cómo fue creciendo el IoT, algún dispositivo que se adelantó a su tiempo, que era un asistente personal, y hacia dónde hay una visión de Castalejo Associates de cómo, hacia dónde va el IoT. ¿Sí? Después nosotros hablamos también de que hay todo un ecosistema, o sea, hay muchas empresas que han venido trabajando en, en los dispositivos, en estándares, en manejo de datos, en conectarlos al negocio. Todas esas empresas van permitiendo que precisamente cuando nosotros hagamos un despliegue, cuando creemos una aplicación IoT, podamos elegir qué plataforma y qué utilizar. Pero eso que nos permite a nosotros darnos una gran posibilidad de elegir diferentes tipos de empresas y plataformas, también se convierte en un problema porque cada una de las empresas desarrolla su propia forma de interactuar los diferentes dispositivos, sus propios estándares, su propia forma de comunicación, y entonces eso lo que ha generado es que muchos dispositivos no puedan conectarse uno con otros porque manejan diferentes plataformas y diferentes protocolos de comunicación. Eso es lo que se le conoce como la heterogeneidad. Vimos algo muy rápido de lo que era esta parte de la arquitectura. En general, la arquitectura de IoT se establece en tres. Una que es la capa de percepción, donde están los dispositivos. Una capa intermedia, que es donde se toman esos datos y se colocan a la siguiente capa, que es de aplicación. Sin embargo, de ahí en adelante se abren en más capas. Entonces, hablan de capas de dispositivos, de comunicación, de servicios, de aplicaciones, y dependiendo de la arquitectura van a aparecer una que otra capa y una capa transversal que es la de la seguridad. Entonces, nosotros estuvimos viendo estos elementos, vimos algunas aplicaciones, ¿sí? Y hacia dónde iba el mercado de la IoT y cuáles eran las áreas que más estaban trabajando, que eran Smart Home, en transporte, en salud, en edificios y en ciudades inteligentes y edificios inteligentes. De allí salimos a ver una presentación que tenía pues ya un poco de más información actualizada, y en esa presentación vimos otras cosas. Ya la Internet de las cosas se está volviendo una Internet, no solamente un mundo inteligente, sino que un mundo social. ¿Sí? Es un mundo en el cual incluso tenemos otras tendencias, y vimos que había unas tendencias en que teníamos objetos en el mundo visibles, objetos poco visibles y no visibles, o sea que podíamos tener o podemos tener IoT digital, y allí están los famosos digital twins, que son un gemelo exacto de lo que es un dispositivo en la vida real y que pueden interactuar uno con otro. Entonces,
También vimos cómo todo esto ha ido entrando en la vida de los seres humanos para aumentar las capacidades de los mismos seres humanos. Eh, y a raíz de todo este cambio y toda esta evolución, pues nos encontramos con los problemas más importantes que aparecieron, que es el problema de privacidad y el problema de seguridad. Entonces, como tenemos nosotros allí dispositivos que van a estar completamente rodeando toda nuestro entorno, pues vamos a tener la posibilidad de que todos esos datos sean utilizados eh, para de pronto espiar o que sean utilizados con algún tipo de propósito negativo o sean utilizados simplemente para la parte de mercadeo y que eso pues, nosotros ya lo vemos cuando utilizamos redes sociales que sabemos que sacan información de lo que nosotros estamos haciendo y de pronto nos llegan ofertas de algo que hemos estado averiguando. También vimos que al nosotros colocarle esta parte de la inteligencia artificial, ¿sí? Íbamos a aplicar ciertas técnicas que ya hoy en día existen. Nosotros podemos, y es, para aplicar esas técnicas no es necesario ser de pronto gurús ni ser matemáticos expertos, porque pues ya hay eh, servicios e infraestructura en la nube que nosotros podemos utilizar y ya tienen los algoritmos ya desarrollados, que tienen algoritmos de machine learning que nosotros nos permiten reutilizarlos en esas plataformas y poder hacer que los objetos puedan generar aprendizaje sobre datos que están capturando. O técnicas de deep learning que permiten el aprendizaje no supervisado y que permita a través de la experiencia que estos objetos vayan aprendiendo. Entonces, otras estructuras como las reglas o los árboles de decisión que nos permiten precisamente que las máquinas puedan tomar algún tipo de decisiones de manera autónoma. Y todo esto nos está llevando, nosotros en su momento vimos, ¿sí? Que todo esto nos está llevando a un mundo completamente interconectado, ¿sí? Y donde los objetos ya van a tomar sus propias decisiones. Y pues está siempre la pregunta hasta qué punto los objetos van a ser autónomos y hasta qué momento ellos van a empezar pues a tomar decisiones que puedan ir un poco contra el bienestar de los seres humanos. Entonces, allí es donde es importante hacerse esa pregunta. Y sin quedarnos atrás tampoco de lo que está sucediendo con los humanos que se están hackeando a sí mismos, metiendo tecnología en su propio cuerpo para, pues algunos para incrementar sus sentidos y otros para, pues, poder sobrepasar sus limitaciones. Entonces, como pues digamos, el video que vimos en su momento de este doctor que hizo todo lo posible por sobrepasar las expectativas de vida, ¿sí? Y sabemos que de todas maneras la inteligencia artificial puede fallar. Sabemos que ha fallado, ¿sí? Dependiendo de cómo se haya utilizado, ha fallado. ¿Y cómo hacemos nosotros para que podamos tener ese mundo, pero que no nos vayamos de pronto a ir hacia un rumbo que no tenga retorno y que después, pues, nos volvamos esclavos de esos objetos o que los mismos objetos pues nos consideren prescindibles y que ya pues no nos necesiten. Entonces son cosas que están, que parece de ciencia ficción, pero que realmente están allí. ¿Sí? Ese es como el resumen de lo que vimos de las dos sesiones pasadas. Ya descargué los videos, pero no los he subido a YouTube. Sin embargo, pues los que han podido entrar aquí tienen acceso allí en el Teams, en el chat, pues está el acceso, digamos que esos videos tienen una expiración como de 3 meses, o sea que todavía pues no hay peligro de que no se tenga acceso, pero nuevamente pues la idea sí es comenzar a subir esto que estamos haciendo aquí para que nos quede una historia y los que no puedan verlo pues lo puedan acceder. Bueno, entonces teniendo este punto, lo que vamos a hacer en esta sesión es primero ya entender con un poco de mayor detalle un poco más técnico, qué es un objeto inteligente y qué es la IoT inteligente.
Entonces, la idea es que ya empecemos nosotros a meterle algunos elementos técnicos a eso. Y lo otro es que ya empecemos nosotros a mirar eh, cuál es la arquitectura desde el punto de vista ya más técnico y una vez que hagamos esas dos cosas, ya poder empezar a hacer algún tipo de ejercicios que nos permitan mostrar cómo nosotros vamos creando estos objetos de la IoT. Entonces, voy a proyectar aquí esta parte donde vamos acá. Esto ya lo hemos visto. ¿Sí? Bueno, entonces, hay un elemento importante que ya quedó muy claro a partir de, digamos, estamos hablando de casi 20 años de trabajo en IoT, y es que los objetos de alguna manera van a irse pareciendo un poco a los seres humanos o a los, van a ir tomando actitudes y actividades de los seres humanos. La idea es que ellos puedan sentir el entorno con todos los sensores que existen, puedan comunicarse entre sí y con las personas, y adicionalmente con la inteligencia que nosotros les coloquemos, entonces puedan comprender la complejidad. ¿Y qué es comprender la complejidad? Que incluso puedan desarrollar algo que se llama la conciencia. ¿Sí? Eh, son las dos cosas, conciencia y contexto. Cuando hablamos de conciencia y contexto, es que cuando un contexto es que tú seas capaz de percibir en qué sitio estás, la información de dónde viene y esa información con qué está relacionada. Entonces, si nosotros estamos en un aula de clase y allí hay un tipo de información, entonces el contexto es el aula de clase y el tipo de información posiblemente esté relacionado a una temática que se esté enseñando. Sin embargo, si estamos en una empresa, estamos en un centro comercial, por ejemplo, y hay cierta información, ya esa información no es una información que nosotros entendemos que la vamos a tomar para aprender sobre una temática, sino que esa información nos va a permitir de pronto navegar en el centro comercial o nos va a permitir tomar esa información para tomar algún tipo de decisión. Entonces, ese es el contexto. Y la conciencia es que también permita que el mismo objeto, así como nosotros las personas, eh, nos conozcamos, sepamos quiénes somos, cuáles son nuestras capacidades, nuestras características, sepamos con quién interactuamos, cuáles son sus capacidades y características, y en ese mundo consciente tomamos la información y dependiendo de esas capacidades y características comenzamos a hacer un intercambio de información o de servicios. Entonces, eso ya es un nivel muy alto de interacción, ¿sí? Entonces, quien habla, quien dio una definición de la web de la sabiduría, estamos hablando aquí del profesor Ning Song, en una de las publicaciones, donde habla que es una extensión de la Wisdom Web, donde esos objetos van a proveer ese servicio adecuado al objeto adecuado en el momento y contexto adecuado. Entonces, esto, digamos que es algo que nosotros debemos tener siempre presente. Cuando creamos un objeto inteligente, no solamente debemos pensar en que él sea capaz de entender el contexto donde va a trabajar. Incluso tenemos objetos inteligentes que no van a estar siempre en el mismo contexto, sino objetos inteligentes que de pronto van a estar en otro, van a ser móviles. Incluso podemos tener objetos inteligentes que no están sirviendo a un solo propietario, sino que van a servir al propietario en ese momento o a una persona en ese momento. Entonces va a tener una interacción con varios propietarios o va a servir a varias personas o a varios objetos. Entonces, eso hace que, digamos, el desarrollo de los servicios sea un poco más complejo a veces. Ahora, para que nosotros tengamos esa web de la sabiduría, esa Internet de las cosas inteligentes, entonces ese Internet de las cosas debe evolucionar a lo que sería una red, una infraestructura de red global y dinámica. Estamos hablando donde cualquier objeto que esté conectado a la red pueda mandar y recibir información y que sin importar la estructura o el medio de comunicación, se pueda mandar y recibir información de cada uno de los objetos.
Entonces, allá, digamos que una de las definiciones, recuerden ustedes, es de un objeto es que él tenga una identidad, y la identidad nosotros la logramos con los códigos únicos que tienen las tarjetas de red. Sin embargo, con la aparición de los RFID, nosotros ya podemos colocar códigos únicos también a los objetos, y a los objetos de ese mundo, del mundo real, poderle colocar algún tipo de procesadores, sensores y actuadores. Pero también que se pueda configurar, autoconfigurar sus capacidades. Estamos hablando de que este mundo, esta web de la sabiduría, no nos recargue más. Es decir, que nosotros ahora, si tenemos un objeto inteligente en la casa, no estemos nosotros pendientes de estarles haciendo mantenimiento, o de saber cuándo ese objeto ya cumplió su vida útil, o de saber que va a fallar, ¿sí? Entonces, precisamente los estudios en este momento que se están haciendo es hacia eso. No sé si todos han tenido la posibilidad de poder utilizar una barredora inteligente, pero una barredora inteligente, aunque es un digamos, un robot que te ahorra mucho tiempo y que realmente pues deja el piso relativamente limpio, ¿sí? De pronto no trapea el piso como uno esperaría, pues al menos yo he probado una que no es tan costosa, pero no trapea como uno esperaría, pero perfectamente puede hacer bien el aseo. Sin embargo, hay ciertas cosas que uno tiene que seguir haciendo, ¿sí? Como en el entorno uno a recoger cosas o dejar cosas que no se vaya a bloquear, que cuando termine tenemos que sacarle el filtro, limpiarlo, ¿sí? Que dejar la base en un lugar donde siempre se pueda conectar, que en algún momento el cepillito se llenó de algunos hilos o alguna suciedad que lo está trabando, entonces toca limpiar el cepillito, que de pronto toca echarle un poquitico de aceitico en algunas partes móviles, que de pronto toca pasarle un trapito por donde están los sensores. Entonces, yo estoy hablando aquí de una barredora inteligente, o sea, comillas inteligente. Ahora ustedes imagínense hacer eso mismo con muchas otras cosas inteligentes, o sea, con, no sé, digamos, una mesa inteligente, un muro inteligente, unas gafas inteligentes, un bolígrafo inteligente, y que todo entonces tengamos que estar de cada una de esas cosas, estar nosotros completamente pendientes de que esté cargado, de que toca hacerle mantenimiento, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros nos podríamos estar llenando de otro trabajo adicional, ¿sí? Entonces, realmente para que este mundo funcione, tenemos que darle esa capacidad a ese mundo para que él mismo pueda autoconfigurar sus capacidades y pueda hacer de pronto ese automantenimiento. Para que ese mundo funcione también, hay una cosa importante, y es que esté basado en estándares o protocolos de comunicación interoperables. Hoy en día existen varios protocolos que han propuesto, por ejemplo, la W3C, que es el consorcio que está trabajando sobre el desarrollo de la web. Ellos han desarrollado allí varios protocolos eh, para que nosotros podamos nosotros utilizarlo, y que bajo ese mismo protocolo, pues todos los objetos que lo implementen puedan, puedan entonces comunicarse entre sí. Entonces, eso es como ponernos de acuerdo en que el inglés es el lenguaje para que nosotros nos podamos comunicar en cualquier parte del mundo con cualquier persona, ¿sí? Entonces, así, pero el problema es que todavía no hay un consenso en que haya un solo protocolo de comunicación. Hay varias otras empresas, la OCG, el Open Geospatial Consortium, ha propuesto otro, eh, la Fundación Eclipse y esto y la fundación de Firefox también de Mozilla, perdón, de Mozilla han hecho otras propuestas, ¿sí? Alrededor de eso. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues normalmente es escoger un protocolo. Digamos, lo que nosotros hemos hecho en nuestros proyectos es escoger como el protocolo
que más estén utilizando las empresas o de pronto el más aceptado o el que mejor se acomode para poder almacenar, comunicar e intercambiar la información. Entonces, uno es el que propone la W3C con el Sensor Teams, con el, con el Sensor Teams API y pues, hay otros protocolos, pero bueno, hay que escoger allí uno y ya cuando pues todas las empresas se pongan de acuerdo, vamos a tener entonces la posibilidad de que independientemente de cuál sea el dispositivo, nosotros vamos a poder comunicarlos entre sí. Ahora, en ese mundo tenemos obviamente mundos físicos y virtuales. Y los virtuales pues van a tener unas capacidades también. Entonces debemos tener en cuenta de que no solamente vamos a tener conectados objetos de la realidad, sino que también van a aparecer avatares avatares eh, digitales que posiblemente estén mandando información a otros objetos, estén generando algún tipo de servicios. Bueno, ahora, qué es lo que tiene que tener? Identidades, ya les hablé de eso, etiquetas RFID, identificadores de red con MAC, ¿sí? Atributos físicos, estamos hablando eh, de las capacidades que tiene ese dispositivo. Lo que buscamos no es que, y ya lo habíamos hablado con la computación ubicua, es que desaparezcan las pantallas, teclados y las interfaces para poder comunicarnos con estos dispositivos, sino que la comunicación ya sea un poco más natural. Y una comunicación natural, estamos hablando que reciben, escuchan lenguaje natural o que nos presentan información de una manera gráfica o que nosotros podemos utilizar sistemas de realidad aumentada. Ya ustedes lo veían en algunos de los videos que nosotros habíamos visto, donde habían, eh, digamos, muchos objetos que se comunicaban con las personas mientras iban caminando con realidad aumentada, ¿sí? Y eso se va a conseguir, pues, porque las personas van o lo ven en la pantalla de una manera natural, o las personas se van a poner algunas gafas o van a tener algunas retinas o algún dispositivo, unos nanobots colocados en sus ojos que le van a proyectar directamente pues esa información. Y personalidades virtuales, estamos hablando de que se está empezando también a trabajar en que esos robots y estos objetos tengan también una personalidad y que las personas comiencen a interactuar como si fueran seres vivos con esas características, esas personalidades. Eso va a hacer que la interacción con las cosas sea mucho más natural y sea más aceptada. Que usen esas interfaces inteligentes, que si yo tengo una taza de café, en la misma taza de café yo vea allí la proyección de cuál es la temperatura sobre la misma taza de café, no que yo tenga que ahí mirar el celular para ver qué temperatura tiene la taza de café, ¿sí? Y que se encuentren completamente integrados a nuestro entorno. Esa es la parte de la computación ubicua, que nosotros no tengamos que estarlos sacando, ubicando, bueno, a no ser de que hayan ciertos objetos que se manejan así, sino que en cualquier parte nosotros podamos tener la información de los mismos, ¿sí? Y que toda esa información esté dentro de la red, obviamente con toda la parte de la seguridad que debe tratar eso. Entonces, des en cuenta que hay varios elementos que hoy en día no están funcionando, pero que se están empezando a investigar, ¿sí? Entonces, hay mucho por hacer allí en esta parte de la, de la IoT. Aquí ya habíamos visto algo de estos pilares, te la paso porque ya habíamos hablado algo sobre eso, sobre la definición de personas, procesos y datos, pero sí me interesa mostrarles esta información, como la investigación de la IoT. Aquí hay una gráfica de Gartner sobre un hiperciclo. Es una gráfica que esta empresa que se ha vuelto muy famosa por hacer este hiperciclo de lo que son las tecnologías que están naciendo, las tecnologías que están en su pleno apogeo. Entonces, las tecnologías que están naciendo normalmente nosotros las podemos ver que son todas las que están acá en este primer plano, ¿sí? Aquí están las tecnologías que están en su pico más alto, ¿sí? Aquí están las tecnologías que ya están como pasando de moda y están empezando a perder interés, ¿sí?
Y que pierdan interés no quiere decir que, pues, que ya se olviden, sino que ya como que se estabilizan y ya se integran a los procesos y a la vida moderna, y aquí las tecnologías que ya poco a poco se van integrando. Entonces, este hiperciclo, bueno, no lo tengo actualizado, está en el 2020, ya debe haber algo otro que tendría que buscar. Sí existe, pero todavía no, sirve, no sigue sirviendo, ¿sí? Eh, entonces, mira que aquí tenemos lo que está, digamos que ya bien consolidado es la IoT en la vida diaria. Entonces, por eso aparece aquí IoT Integration, ¿sí? Entonces, casi que si nosotros le estamos preguntando a cualquier persona qué es la IoT, ya que podríamos encontrar, yo creo que un porcentaje no tan alto de personas que no sepan qué consiste. Incluso las empresas eh, de comunicaciones o de Internet ya están empezando a decir, bueno, lleves el Internet con IoT, entonces y colocan eh, el eslogan de lo que es la IoT o la parte de los objetos inteligentes. Y ya hoy en día, pues, mucha gente pues, tiene su teléfono inteligente, mucha gente tiene su smartwatch, ¿sí? Y ya, por ejemplo, lo estamos llenando de asistentes personales. Entonces, eso está permitiendo esa integración. Ahora, lo que estamos hablando aquí de que es una parte de conceptualización, ¿sí? Bueno, ahí estamos hablando de que la Internet ya lleva más de 20 años, como les decía, ¿sí? Entonces, obviamente, hace 20, un poquito menos, pues obviamente era un tema naciente, pero hoy en día, ¿sí? Ya, por ejemplo, aquí nosotros vemos que está como que tomando ya un poco de estabilización de Internet de las cosas, vehículos autónomos, aunque esta parte de los vehículos autónomos todavía no los han liberado, pero ya existen, existen desde hace varios años, donde los están probando para que antes de poderlos comercializar, lo que son las plataformas, la arquitectura en el borde, el procesamiento de eventos o el streaming de procesamiento de eventos. Y mira dónde están los gemelos digitales, ¿sí? Los gemelos digitales incluso ya van bajando, ¿sí? Pero como les digo, no quiere decir que toda esta temática de acá no sea importante todavía, sino lo que quiere decir es que van siendo desplazados por nuevos conceptos, ¿sí? Tenemos los sistemas, la parte de la seguridad, mire que aún la parte de la seguridad se encuentra aún en la parte de las expectativas, porque aunque lo pusieron en esta parte, realmente no se ha desarrollado toda la parte de seguridad. Luego allí hay varias cosas por hacer, ¿sí? Eh, Modelos basados en sistemas de ingeniería, bueno, IoT Healthcare y servicios IoT. Esto también, aunque ya digamos que pasó su gran apogeo, aún se encuentra y es de mucha importancia porque no se ha integrado completamente. Es decir, por ejemplo, si bien nosotros tenemos en este momento teléfonos inteligentes que son capaces de medir una gran cantidad de variables biométricas no invasivas en el cuerpo humano, esas variables nos están conectando con las hojas de vida clínicas y perfectamente un médico podría estar eh, digamos, o una empresa de salud podría estar monitoreando constantemente a las personas que tengan cierto historial o que presenten cierta actividad, si uno obviamente le da el permiso para que le hagan ese monitoreo. Por ejemplo, en un mundo así, no ocurriría, la semana pasada hubo una carrera de ciclas subiendo, eh, digamos, el Alto de Letras y fueron más de 3.000 ciclistas. Y en el evento perdieron la vida por un infarto dos ciclistas, ¿sí? Incluso uno de los ciclistas era un profesor de educación física, y otra persona sí era mucho mayor. Muy seguramente si las personas hubiesen tenido esos dispositivos conectados a su cuerpo y esos dispositivos estuviesen monitoreados por los que coordinaron la carrera o incluso con la empresa de salud, de pronto les hubieran dicho que pararan o hicieran cualquier cosa porque pues estaban a punto de tener un paro cardíaco o algo así, podría haberse de pronto evitado. O sea, son cosas que todavía
falta consolidarlos allí, ¿sí? Y lo que tenemos allí, que está subiendo a su pico más alto, mírenlo acá, ¿sí? Es toda la parte de la analítica en el borde, ¿sí? De por sí, ya hay unas empresas que están trabajando sobre dispositivos como las CSPs, como no una SP, como las CSPs. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Photon, utiliza Photon, tiene varios dispositivos que ya dentro de sus mismos, de su misma arquitectura, tiene diseñado para que haga algún tipo de trabajo con inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que se le llama el Edge Analytics, o sea, la analítica en el borde. Obviamente, eso, digamos, todavía no tenemos la capacidad suficiente como para almacenar una gran cantidad de información en poco espacio. Todavía eso no ocurre, por eso tenemos que subir esa gran cantidad de información a la nube y que podamos tener procesadores lo suficientemente potentes como para hacer ese trabajo o los algoritmos lo suficientemente buenos como para que lo hagan en poco tiempo. Entonces, de esto aún y está subiendo a su máximo. Entonces, digamos que esto sería una de las cosas, digamos que a esto es del 2020, digamos que son 3 años, yo creo que esto debe estar ya en su máximo apogeo, ¿sí? Donde digamos que la posibilidad de que nosotros sepamos que esto está en su máximo apogeo nos da la idea de de que es un buen espacio para investigar, ¿sí? Nos da la idea que es un buen espacio para crear empresa alrededor de eso y para poder entonces crear un nicho de trabajo que va a durar muchísimo tiempo antes de que comience a estabilizarse. ¿Qué va por allí también? Las aplicaciones habilitadas mediante IoT. O sea, todo lo que se llama el IoT industrial, ¿sí? Eh, y todo lo que viene con la parte de seguridad, con la parte de confianza que se está haciendo con blockchain e IoT. Ahora, aquí ya aparecen, los que aparecen aquí más abajo, ¿sí? Estamos hablando que son las nacientes, ¿sí? Eh, productos inteligentes, cosas y consumidores, es decir, ya una interacción entre clientes y cosas inteligentes, ¿sí? Un digital twin de una persona. Entonces, aquí estamos hablando eso del digital twin de una persona. Estuve viendo un video en el que ya la ciencia deportiva está creando un gemelo digital de un deportista. Ese gemelo digital le está colocando toda la información de cómo es el cuerpo de ese deportista, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, ¿sí? Y ese gemelo digital lo están alimentando con la información del mismo deportista. Y con toda la información que alimentan ese gemelo digital, en algún momento pueden hacer, eso se los había comentado ya, pueden hacer unas proyecciones en las que toman un gemelo digital y podrían mirar qué tanta carga de trabajo puede aguantar o si lo ponen a hacer unos ejercicios específicos, qué es lo que va a pasar, incluso antes de que se le aplique al propio cuerpo de la persona. Entonces, hacia allá va esa parte de esos gemelos digitales de las personas, ¿sí? Habilitar los productos inteligentes como servicio, es decir, que nosotros podamos entrar a esos servicios de los diferentes objetos inteligentes eh, como servicios, o sea, de la misma manera como nosotros alquilamos espacio en la, en el cloud o como en la misma manera como nosotros alquilamos servidores para que nos hagan un procesamiento en el cloud, vamos a alquilar objetos o productos inteligentes en el cloud, ¿sí? Para utilizarlos para algo muy específico y después devolverlos sobre ese cloud de IoT, podemos decir, ¿sí? Y mucho más nacientes, el gobierno y los gemelos digitales con gobierno. Estamos hablando de que el gobierno pueda conectarse a gemelos digitales dentro de la ciudad, mirar cómo se comporta una vía, cómo se comporta un edificio, cómo se comporta la misma ciudad, ¿sí? Y que toda esa información pueda después servir para hacer una planificación de cómo invertir los recursos, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que van
que van naciendo allí. Mire que aquí en un triangulito nos hablan de más de 10 años, ¿sí? Entonces estamos hablando de esto, ¿sí? Tiene más de 10 años de estarse estudiando, pero por más de que tenga más de 10 años de estarse estudiando, no necesariamente pues tenga que estar al principio o al final de la curva, ¿no? De 5 a 10 años de estudio, de trabajo, de 2 a 3 años y, o bueno, mira, vamos a ponerlo un poquitico al contrario, estamos hablando de más de 10 años de trabajo, de estudio todavía, de 5 a 10 años de todavía de trabajo de estudio, 2 años más y menos de 2 años. Entonces ahí están dando unos colores del trabajo que se está haciendo. Bueno, entonces hay algunas preguntas que podemos nosotros ir resolviendo allí y es, ¿por qué crear estas cosas inteligentes? ¿Sí? Entonces, primero que todo va a poder ser medido, ¿no? Entonces, eso que nosotros podamos tener información absolutamente de todo lo que pasa en nuestro contexto nos puede dar el poderío de tomar una decisión completamente informada, ¿sí? Eh, lo otro es, bueno, miremos aquí este videito, aquí hay un perro robot que se llama Chuntaro, asiente con la cabeza mientras analiza el aroma de los pies de su amo. Veremos qué es lo que aparece aquí, sí. こんにちは、計測犬の俊太郎です。僕は足の匂いを嗅ぐのが好き。鼻の匂いセンサで匂いを嗅いで、匂いの強さがわかるんだ。くんくん。この匂いは、いい匂い。この足の匂いは、まあ普通かな。こっちはどうかな。臭い。楽。Entonces, parece, digamos, como este proyecto, pero hay muchas cosas de los que les he venido contando acá, ¿sí? Es un objeto inteligente, un producto inteligente, ¿sí? Porque bueno, tiene, es como una especie de perrito, tiene su propia interfaz que señala algo tierno, pero su principal función es oler los pies, ¿sí? Y la forma de decirle a la persona o de comunicarse con la persona, decirle que le está oliendo bien o le está oliendo mal, es por la actividad que se pone a hacer, si se pone contento, si dice, bueno, está bien, moviendo la cola, o si definitivamente cayó muerto por el mal olor que tiene los pies. Entonces, digamos que son cosas interesantes y que podría, digamos, ser una interacción bastante buena con alguna persona que quiera tener ese producto. No necesariamente los productos tienen que ser algo que solucione un problema supremamente grande, pero que puede ser así, pero puede ser algo que sea hasta chistoso, agradable e interesante, y eso podría ser bien un emprendimiento, ¿sí? Ahora, hacer cosas inteligentes nos permite también tomar decisiones en tiempo real, ¿sí? Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos en tiempo real las ubicaciones de de los crímenes, ¿sí? Y sabemos cuándo ocurre un crimen, en qué parte la intensidad del crimen, ¿sí? En dónde está y pudiéramos nosotros y pudiéramos de una manera inteligente mandar las unidades de policía o de ambulancia o bomberos para que atiendan lo más pronto posible esa situación. Entonces,
Aquí tenemos una interfaz que trata de hacer eso. Sí, es una interfaz que trata de mantener una información absolutamente de todos los crímenes que están ocurriendo, mantiene una estadística de los crímenes, de las atenciones, además toma decisiones en tiempo real de qué unidades enviar dependiendo del crimen que esté sucediendo. Entonces, eso es algo que perfectamente se puede hacer y puede ayudar mucho con el desarrollo de las situaciones que ocurren en una ciudad. ¿Se pueden compartir datos procesales entre partes interesadas para una mejor toma de decisiones? Claro que sí. Entonces, ese era el ejemplo que les estaba dando ahora de las manillas inteligentes o de los dispositivos inteligentes. Si hubiese esos deportistas tenido de pronto un dispositivo inteligente, una camiseta inteligente que pudiera proyectar que la persona iba a sufrir de algún paro cardíaco, pues antes de que ocurriera podría estar llamando a la policía para que lo detuvieran y no dejaran que siguiera haciendo el ejercicio o incluso llamar la ambulancia antes de que incluso le diera el infarto. Entonces son cosas y estamos hablando de que todos estos servicios están ocurriendo aquí en tiempo real, ¿no? Estamos hablando de que no es algo que guardamos y luego hacemos una analítica, sino que lo estamos haciendo aquí en tiempo real. Bueno, ¿qué otra cosa? Interconexión de industrias. Eso también es algo lo que es el IoT industrial, donde la gran parte de las industrias, sobre todo en los países desarrollados, se están robotizando, ¿sí? E incluso están desarrollando, como el video lo muestra allí, algunos, ¿cómo es que se llaman esos drones? ¿Sí? Que permitan recoger las cajas y llevarlas directamente a sus dueños e incluso hacer el cobro. Entonces, eso va a permitir, el desarrollo de esta IoT va a permitir que las industrias se interconecten y sea mucho más rápido. Creación de servicios ajustados a los intereses particulares de las personas. Entonces, aquí tenemos ya la aplicación de lo que les comentaba a ustedes, que era la conciencia y el contexto. Entonces, la conciencia del contexto es que aquí ya tenemos nosotros la posibilidad de que los dispositivos saben cuáles son tus preferencias, saben cuáles son tus hábitos y entonces van a tomar decisiones inteligentes, ¿sí? Desde el momento en que te despiertas, donde el dispositivo sabe exactamente cuál es el tiempo, cuál es el tiempo que debes dormir de acuerdo a tus ocupaciones, ¿sí? Cuando saque la mascota, que pueda hacer un tracking de la mascota para que no se vaya a perder y que incluso te alerte si se está alejando mucho, que la cafetera de manera automática haga el café a la temperatura y digamos, al oscuro, claro, oscuro del café, ¿sí? Y que el smartwatch localice el vehículo, ¿sí? Llegar puntual digamos, a los diferentes reuniones o al trabajo, porque tendríamos un mundo inteligente en el que los semáforos no necesariamente están automatizados para hacer siempre el mismo cambio, sino que dependiendo de la hora del día y dependiendo del tráfico, pues puede ser que un semáforo le dé más tiempo a unos carros y a otros, y ese semáforo va a estar conectado con los otros semáforos, de tal manera que puede generar un flujo en el cual muy pocas veces queden en rojo alguno de los carros. ¿Sí? Aparcar rápidamente en una ciudad porque pues digamos ya no te vas a demorar mucho tiempo buscando un lugar de parqueo, sino que los lugares de parqueo van a conectarte a tu carro y te van a dar la información de cuál es el más cercano. Eh, la gestión inteligente del sistema de climatización, cuando tú llegues se va a colocar eh, el calefactor o el digamos que el aire acondicionado en número que más sea más adecuado para ti, ¿sí? Como la industria va a estar conectada, pues toda la información te va a llegar allí, de todo el tracking de la industria, analizar rutas de transportistas, utilizar mi coche para ir al aeropuerto. En un aeropuerto, por ejemplo, eh, llegas a una tienda y la tienda pues ya te va a ofrecer algo que estabas buscando con un descuento bastante interesante, ¿sí?
y así sucesivamente. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a tener todos los servicios que van a estar haciendo tracking de todo lo que estás haciendo en un lugar, eso se llama el contexto del servicio inteligente y adecuado a los gustos y preferencias de la persona. Eso hace parte de la conciencia. Entonces, bastante elementos que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros estemos creando estos dispositivos. Bueno, y así como en software, nosotros tenemos diferentes metodologías de desarrollo y a veces se aplica una metodología dependiendo de lo que se vaya a desarrollar. Y hay metodologías que ya son como más tradicionales, que ya nos dicen que nosotros hagamos un análisis de diseño, ¿sí? De los requisitos, de la arquitectura, que después hagamos una implementación, que después hagamos unas pruebas internas, unas pruebas con usuarios finales, que después hagamos esa realimentación y volvemos a arreglar lo que se había desarrollado. En IoT, pues se busca también que nosotros tengamos la posibilidad de desarrollar esas aplicaciones inteligentes para la IoT, ¿sí? Y para poder llegar a esa metodología de desarrollo de aplicaciones inteligentes, hay que tener en cuenta varios elementos, porque ya no es solamente, estamos hablando de desarrollar software, porque en IoT se desarrolla software, sino que también se desarrollan hardware o se desarrolla una interconectividad, una selección del hardware eh, para que hagan las mediciones y para que hagan las interfaces necesarias para poder desarrollar el servicio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta las características de lo que es el objeto inteligente, la arquitectura base, ¿sí? Esa evolución que ya la vimos, porque nosotros podemos ir creando el objeto también de una manera evolucionada y eso haría parte también de ese desarrollo de aplicaciones inteligentes e incorporarle como una estrategia de desarrollo rápido de esas aplicaciones, rápido y evolutivo, ¿sí? Y de pronto combinarlo con algunas filosofías que han permitido a las empresas desarrollar productos con alta calidad, ¿sí? Y ajustados a las preferencias de los usuarios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a crear un objeto inteligente, eh, debemos tener en cuenta de que él debe tener una identidad electrónica, ¿cierto? Y esa identidad electrónica se puede consultar de manera remota. Entonces, esa identidad electrónica es que tu objeto inteligente va a tener una interfaz de red. Y si no tiene una interfaz de red para comunicarse, por lo menos va a tener una tarjeta RFID o un código de barras o un código QR que lo va a identificar de manera única. Y con esa identidad lo vamos a poder relacionar con un código digital o con un código de la placa que es con la que se comunica al Internet para poder generar la información relacionada solo a ese objeto que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, las capacidades que nosotros tenemos que desarrollarle a ese objeto inteligente y desarrollárselas como por pedacitos y vamos desde una capacidad sencilla hasta desarrollar la máxima capacidad. Entonces es que la primera es que detecte cambios físicos alrededor, ¿sí? Entonces, digamos que yo voy a crear allí, yo voy a crear un objeto inteligente que es un termostato inteligente, ¿sí? Y es un termostato inteligente portable, digamos que voy a crear ese objeto. Entonces, debo pensar cuáles son los servicios que él va a generar, ¿sí? Y obviamente un termostato tiene que mostrar un primer servicio que es mostrar pues la temperatura actual, ¿cierto? Y para poder generar ese servicio de mostrar la temperatura actual, pues necesariamente vamos a tener que consultar un sensor que sea capaz de detectar ese cambio físico, ese cambio de temperatura para poder informar sobre ese valor. Ahora, un calefactor, un calefactor inteligente podría tener, y podríamos tener de esos calefactores pequeños que tienen una resistencia y que tienen también, que funcionan como abanicos, o sea, como ventiladores, ¿sí? Entonces, dependiendo de la temperatura, o prendemos la resistencia para
elevar la temperatura o utilizamos solamente el ventilador para bajar un poco la temperatura. Entonces, digamos que eso es algo de lo que nosotros queremos hacer con ese objeto. Entonces, allí cada cosa, cada servicio está atado necesariamente a un conjunto de sensores o actuadores o sensores actuadores. El servicio de informar la temperatura está atado a un sensor de temperatura y ese sensor de temperatura me va a dar la información que yo después voy a utilizar para informar sobre la temperatura. Si a partir de la temperatura yo quiero calentar el entorno o enfriar el entorno, entonces voy a utilizar dos actuadores. Voy a utilizar una resistencia o voy a utilizar un ventilador, un motorcito para que gire un ventilador. Entonces, estamos hablando de que ahí ya tendríamos dos actuadores. Entonces, en ese primer acercamiento es siempre así. Usted dice, bueno, voy a hacer un objeto inteligente que sea capaz de hacer este servicio. Para poder lograr hacer este servicio, ¿qué sensor y qué actuador necesito? Entonces, ese es como el primer elemento que uno debe tener en cuenta. Lo otro, acuerden que estamos hablando de objetos inteligentes. Los objetos inteligentes tienen capacidades de procesamiento, de almacenamiento, de comunicación, una entidad única, ¿sí? Entonces, esas capacidades hacen que se pueda convertir en un objeto inteligente más algunos algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, lo otro sería que sea capaz de almacenar datos sobre sí mismos, usuarios y contexto. Esta parte es bastante importante por lo que les he venido comentando. Entonces, la capacidad de que él guarde información sobre él mismo, sobre los servicios que él genera, sobre los dispositivos, los sensores y los actuadores que tiene conectados, sobre el proceso y la fórmula que utiliza para poder capturar la señal y convertirla en una señal digital, sobre las decisiones que incluso está tomando, todo eso es metainformación y a eso se le llama metadatos. Entonces, y esos metadatos utilizarían un estándar internacional. Podríamos utilizar el estándar de sensor ML, podríamos utilizar ese estándar que utiliza digamos, un API para poder comunicarse y para poder colocarlo en JSON o XML, ¿sí? Y poder guardar esa información, ese JSON o XML bajo ese estándar y almacenarlo, ojalá dentro del mismo dispositivo. Ahí tenemos algo que nosotros también tenemos que ir eh, como entendiendo, y es que yo puedo almacenar las cosas a nivel del edge, ¿sí? O yo puedo almacenar las cosas a nivel de mi propio dispositivo, o la puedo almacenar en un dispositivo a nivel de mi propia red, donde sería el POC, ¿sí? O podría estarlo almacenando en la nube. Y dependiendo de donde yo guarde esa información, pues vamos a tener que la seguridad va a ser de mayor importancia o que va a haber menos seguridad allí, ¿sí? Entonces, yo guardo información sobre que estoy midiendo la temperatura con un LM35 y que ese LM35 es un dispositivo que creó la empresa XYZ y que tiene una durabilidad de 3 años y que digamos, su tasa su precisión es de 0.5. ¿Qué quiere decir eso? Que si me dice 37.5 grados, puede ser que sea 37.8, puede ser que sea 37 grados, porque esa es la precisión que él maneja. Si yo necesito una mayor precisión porque es muy crítico que la temperatura sea lo más exacta, entonces un LM35 no me sirve, me tocaría un sensor de temperatura un poco más industrial y que tenga una mayor resolución y utilizar ese otro de esa otra resolución porque no me sirve. Entonces es importante, por eso es muy importante elegir correctamente el sensor que se va a utilizar de acuerdo al servicio de lo que se va a hacer y es muy importante guardar esos metadatos porque cuando vayan a utilizar el servicio de ese termostato inteligente, el objeto o la persona que vaya a utilizar el servicio va a consultar esa metainformación y va a sacar la información y va a decir, ah, no, es que este mide la temperatura con esto y no me sirve, yo necesito que sea un poco más preciso, entonces no utilizaría el objeto, ¿sí? O incluso el objeto podría guardar información de cuánta
confiabilidad tiene el mismo objeto, ¿sí? Y ya sabemos que la confiabilidad está relacionada mucho con las fallas que pueda tener el objeto. Porque todos los dispositivos, existe una ley que se llama la ley de la entropía, ¿sí? Eh, que todo tiende a desaparecer y todo tiende a estar en su máximo estado de desorden, y eso le ocurre absolutamente a todos. Lo que pasa es que nosotros como seres vivos generamos unos procesos que generan esa negaentropía que hace que no nos muramos, sino que estemos generando una energía que no permita que nosotros desaparezcamos y seamos absorbidos por el entorno, ¿sí? Entonces eso es algo dinámico. Un objeto normalmente pues va a estar digamos, dentro de un entorno, y dependiendo de donde se coloque, donde se lleve, el entorno puede ser un poco más difícil o más fácil, pero por lo menos va a tener una oxidación. O sea, si le llega humedad, se va a oxidar los componentes, ¿sí? Si llega de pronto algunas condensaciones, entonces también se van a dañar los componentes. Entonces, todos esos elementos, hasta todas esas cosas, uno también, si las quiere volver industriales después o algo que se pueda utilizar en la vida real, pues uno tiene que tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, esa información también se va a estar almacenada en el objeto, y en el objeto vamos a poder nosotros consultar esa información y saber si todavía podemos utilizar ese objeto, o si ese objeto mismo se da cuenta que ya tiene que hacer un recambio de componentes. Todo eso va a estar en esa parte de los metadatos, ¿sí? Ahora, otro elemento importante allí es que puedan trabajar con otros para crear nuevos servicios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se puedan comunicar con otros objetos. No solamente que almacene información de metainformación, el objeto uno, y que el objeto 2 con el que se va a comunicar también guarde información de metainformación, sino que adicionalmente ellos puedan mandarse información entre ellos mismos. Que este objeto pueda mandarle, hacerle una solicitud al objeto 2 y decirle, mándeme su información para saber si yo puedo generar un servicio con usted. Y el otro dice, listo, y usted también mándeme su información. Y después de que saben las capacidades, entre ellos pueden empezar a establecer un contrato y empezar a mirar si pueden trabajar entre ellos. Entonces, digamos que eh, vamos a colocar un objeto público. Digamos que llega una persona a una oficina de un edificio inteligente, y que en el celular pues está la información de su calefactor en su casa, que sabe que esa persona tiene que estar entre 18 y 20 grados centígrados, porque si se pasa a 20 grados centígrados la persona puede sufrir de algún tipo de situación médica. Entonces, digamos que tenemos esa persona de ese estilo, ¿sí? Entonces, esa persona cuando llegue a ese nuevo entorno, su celular o su dispositivo inteligente se va a dar cuenta de cuál es el valor eh, de la temperatura del entorno, o el objeto inteligente que estamos nosotros creando acá sabe cuál es el valor de la temperatura del entorno, se va a comunicar con el objeto inteligente que tiene en la casa. El objeto inteligente le va a decir, mire, sí, a esa persona, eso se llama información del contexto, me adelanté un poquitico, pero esta también es metainformación. Esa persona, la temperatura tiene que estar entre esto, entonces entonces el celular va a buscar al entorno un objeto público que te permita bajar esa temperatura. Entonces, tiene que hacer un proceso de descubrimiento, tiene que empezar a rastrear alrededor qué otro objeto inteligente existe, y encuentra uno que puede bajar o cambiar la temperatura y comunicarse con él. O sea que en ese momento tiene que manejar el mismo lenguaje, y por eso es tan importante utilizar allí digamos que estos protocolos que son abiertos y que sean aceptados por todos. Y donde le va a informar, donde le va a decir, bueno, yo también puedo enfriar la habitación, o yo puedo calentarla. Entonces este le dice, listo, por favor, a esta persona, manténgame en esta temperatura, y se lo va a mandar, y el otro le va a aceptar. De pronto, si servicio es gratuito, y ahí vamos para otra área que incluso también estamos explorando con un estudiante de maestría, que es el área de los objetos financieros, ¿sí? Entonces, posiblemente ese servicio tenga algún costo, y posiblemente haya allí algún tipo de transacción entre ellos, y de pronto el otro le dice, sí, yo le mantengo aquí a su compañero, a su
persona se la mantengo fría, pero le cuesta tanto a la hora. Entonces, bueno, entonces hacen el trabajo allí y entonces le debitan de la tarjeta y lo mantiene frío. Entonces, desengaña todo lo que está pasando aquí, nada más entendiendo cuál es la estructura de lo que debe tener un objeto, que tiene una entidad que tenga esa información. Y eso es lo que se llama la interacción semántica, ¿sí? Que esa información sea valiosa, pueda ser comunicada entre ellos mismos y que ellos mismos puedan armar incluso los servicios que son adecuados para las personas. Ahora, estos objetos en lo posible utilizan nanotecnología e interfaces inteligentes para integrarse al mundo. Cuando estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de la posibilidad de que miniaturicemos en lo más posible los procesadores, los dispositivos que van a guardar información, ¿sí? Y que nosotros, y cuando hablamos y que incluso los mismos sensores y actuadores que casi no se puedan ver, a no ser que lo que queramos sea ver alguna interfaz inteligente, ¿sí? Como digamos que hay algunos investigadores que han estado trabajando sobre tatuajes inteligentes. Entonces, personas que sufren eh, de hipoglicemia. eh, en algún momento esos tatuajes van tomando información de la sangre, ¿sí? Y se dan cuenta cuando la persona de pronto está con un bajo nivel de azúcar en la sangre, entonces el tatuaje toma un color y ese color que toma el tatuaje le indica a la persona que debe ir a buscar, a, a, a mejorar ese índice de glucosa en la sangre para que no vaya a tener algún tipo de problema. Si estamos hablando de que esas interfaces inteligentes, estamos hablando que mi calefactor inteligente de pronto no sea una plataforma así grandota que la tenga que poner aquí en la mochila, sino que sea algo de pronto algún dispositivo sencillo que vaya en un llavero o que vaya pegado en alguna parte que yo cargo normalmente y que él pueda hacer ese trabajo sin que yo necesariamente esté interactuando directamente con él, sino utilizar de pronto colores, utilizar pantallas curvas, utilizar olores, utilizar imágenes, utilizar gestos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí, esto que ven aquí, que son los dos ojos azulitos y una risa, eso es un gesto, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que está feliz o que la temperatura está ok, entonces está riendo. O lo que hizo el perro Chontaro, que el gesto fue que se cayó. Entonces, eso da mucho más información, más que uno estar viendo un valor de temperatura y uno mismo estar sacando la idea de qué es lo que está pasando allí. ¿Sí? Entonces, debemos pensar en eso, debemos pensar en utilizar los dispositivos que se puedan integrar más fácilmente al objeto o al producto inteligente y cómo nosotros vamos a comunicarnos con las personas, pero de una manera también inteligente. Eh, ya hemos roto un poco las barreras, por ejemplo, de la comunicación en lenguaje natural, porque pues ya existen las APIs eh, que nos permiten hacer esa interacción en lenguaje natural, ¿sí? Las plataformas ya nos ofrecen esos algoritmos, ¿sí? Incluso hay algunos algoritmos que se han venido desarrollando, que ya se desarrollaron, que permiten capturar la voz de una persona y después incluso con esa misma voz hacer algún tipo de interfaz o reproducirlo. Y obviamente el otro elemento es que ese objeto inteligente incorpore técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Y esas técnicas de inteligencia artificial, esos algoritmos de inteligencia artificial, pues pueden ir algoritmos que están ubicados en el hecho, es decir, cuando estamos hablando del hecho, estamos hablando del mismo objeto inteligente que allí mismo se haga un procesamiento que pase por el pod, que sea ya una computadora a nivel de la red local o que incluso sea información que se esté manejando eh, a nivel ya del cloud. Yo veo que alguien como que pidió entrada o... eh, sí, ya. Ok, bueno, entonces esto, estos elementos son elementos que obviamente, si no los tenemos nosotros en cuenta al momento de desarrollar un objeto inteligente, pues nos vamos a quedar
cortos, porque un objeto inteligente en lo posible debe ir desde esta parte de qué sensores y actuadores colocar, guardar metainformación, poderse comunicar con otros, desarrollar las interfaces inteligentes hasta algoritmos de inteligencia artificial para resolver o poder dar respuesta al servicio que se quiere desarrollar. ¿Sí? Tenemos aquí también, digamos, lo que tenemos aquí es la arquitectura más básica de IoT según la Fundación Eclipse. La Fundación Eclipse es una de las organizaciones que más ha estado trabajando sobre el desarrollo de la IoT y ha desarrollado muchísimos proyectos de código abierto que uno puede incluso reutilizar para los desarrollos propios. Y ellos proponen lo siguiente, miren que aquí en esta parte nosotros tenemos aquí dispositivos o tenemos sensores y actuadores, ¿sí? Entonces ahora yo les estaba hablando de que esos dispositivos o esos sensores actuadores puede ser un sensor de temperatura, puede ser un ventilador o puede ser una rejilla con una resistencia, ¿sí? Esos sensores y actuadores van conectados a un gateway. Entonces, ese gateway son dispositivos electrónicos que tienen la posibilidad de capturar, de conectar, energizar esos sensores y estos actuadores, capturar la información de la señal que él está enviando, generar una programación aquí que permita convertir esa señal en una señal digital, ¿sí? E incluso tomar una decisión allí mismo, dependiendo de las condiciones y el servicio, de encender o apagar el ventilador o la rejilla, ¿sí? Y este gateway, a su vez, puede tener, normalmente tiene, algún tipo de interfaz de comunicación, ya sea una conexión directa por cable o una conexión inalámbrica. Entonces, por eso es que mira que aquí está apareciendo aquí una flechita donde estamos hablando de los gateways, de los interruptores, ¿sí? Estamos hablando de algunos protocolos de comunicación que se pueden estar utilizando, incluso comunicación celular o comunicación por radiofrecuencia, por Wi-Fi, por Bluetooth, etcétera. Escoger eh, el mecanismo de comunicación y el protocolo de comunicación también va a depender del servicio que va a generar el objeto, ¿sí? Y va a generar ese objeto inteligente. Ahora, este hardware que está aquí, mira que aquí aparece aquí hardware, ¿sí? Ese hardware pueden ser los actuadores o sensores, ¿cierto? Y ese hardware se puede incorporar a un objeto. Yo puedo colocar ese hardware dentro de una navaja, ¿sí? Y colocarle a una navaja un acelerómetro y dependiendo de cómo la persona use la navaja, pues yo puedo establecer eh, co- qué es lo que está haciendo, ¿sí? Eh, no hace mucho tiempo, eh, no, ya hace mucho tiempo, sí, estamos hablando de unos años, yo compré un bolígrafo eh, en el cual tú escribías en el papel, escribías en el bolígrafo y el bolígrafo tenía un acelerómetro interno, ¿sí? Y todo lo que yo iba haciendo en el papel se iba creando de manera digital. Sí, es muy diferente a lo que pasa ahora con las tablets, ¿no? Que tú escribes directamente sobre la tablet, te estás escribiendo sobre la pantalla de la tablet o del iPad y está quedando allí mismo. Pero ese otro bolígrafo, sí era un bolígrafo que se colocaba sobre papel y tú todo lo hacías ahí, pero él automáticamente estaba grabando todo lo que estaba pasando allí y ya sea en tiempo real o posteriormente él se podía conectar y entonces te sacaba todo el digital de todo lo que habías hecho. Entonces eso puede ser, o digamos, algunos sensores y actuadores que se hayan colocado dentro de esos objetos. Entonces, todos esos elementos se van colocando allí. Ahora, de allí no solamente podemos tener un solo gateway con sus actuadores y sensores, sino podemos tener diferentes tipos de gateways, ¿cierto? Incluso sensores conectados casi que directamente al gateway del router y mandando información directamente.
se va a través de la red de Internet, ¿sí? Y ya cuando está en la red de Internet, ya cuando no está en la red interna, ya no se llama fog. Mientras estamos aquí, estamos hablando del edge, ¿sí? Y cuando estamos aquí, ya estamos hablando del cloud. Y entonces aquí en el cloud ya existen unas empresas que han creado unas plataformas donde toman toda esa meta información, la almacenan y además toman la información de los sensores y los actuadores en tiempo real y también la pueden almacenar, ¿sí? Entonces, esas plataformas, ¿sí? Podemos utilizarla para uno de los proyectos. Eh, la primera plataforma, por ejemplo, que en el grupo de investigación que nosotros utilizamos fue Cibel, bueno, se llamaba COMS, COSM, COMS. Después se llamó Cybele. Después nos empezaron a cobrar plata por poder utilizarla, entonces nos tocó pasar a otra plataforma abierta y gratuita que tiene una capa gratuita bastante interesante como TeamSpeak. Además de que TeamSpeak, esa plataforma, digamos que está conectada directamente a este lenguaje matemático. Ahorita olvido el nombre de la plataforma que se utilizaba, MATLAB, ¿sí? Y entonces ahí se puede hacer muchos elementos de analítica, ¿sí? De información y trabajo con los datos. Entonces, esas plataformas normalmente ofrecen unas interfaces, ¿sí? Ofrecen una funcionalidad y esas interfaces, esa funcionalidad o esas plataformas nos permiten, por ejemplo, estamos hablando acá, de esa plataforma nos permiten comunicarnos o mandar información a otros objetos o guardar información de los objetos. Nos permiten guardar una gran base de información, gran base de datos, porque estas plataformas, por ejemplo, TeamSpeak su capa gratuita, puede almacenar cada 15 segundos información de un sensor. Y eso es porque la capa gratuita, cuando tenemos una plataforma, cuando está en la versión de pago, cada 5 o menos segundos se puede almacenar información. Entonces estamos hablando de que pasa un día y es muchísima información la que se está almacenando solamente de un sensor. ¿Sí? Entonces estamos hablando aquí de una infraestructura extremadamente gigantesca, dinámica y que crece con el tiempo para poder guardar esa información. Estas plataformas tienen esa posibilidad de hacer esa computación en la nube y esa analítica de datos, ¿sí? Eh, para poder generar esos servicios y poder ejecutar esos algoritmos. Entonces, esas plataformas pueden conectarse a pantallas para darnos informes de resumen de analítica, pueden guardar esa información en esas bases de datos, pueden generar APIs para desarrollar aplicaciones que generen interfaces, ¿sí? Y de ahí, de esta arquitectura que nosotros tenemos aquí, hay, digamos que unos emprendimientos, yo le digo emprendimientos, pero ya son realmente empresas, ¿sí? Que estamos hablando que están en la temática del servicio. Entonces, infraestructura como servicio, IaaS. Entonces, ya que nosotros podamos alquilar servidores, ¿sí? Eh, que nos permiten que nosotros podemos utilizar esa potencia de esos servidores. Plataforma como servicio, y la plataforma ofrece a su vez todos estos elementos, ¿sí? Y servicios, obviamente, aplicaciones, servicios, software como servicios. Entonces, incluso en entornos de desarrollo o ya algoritmos que nosotros podamos utilizar. Entonces, todo esto es que se está yendo completamente a utilizarlo como servicio. Cuando estamos hablando de utilizarlo como servicio es que nosotros desde un explorador web, ¿sí? Cualquiera que sea el explorador web, podamos hacer todo lo que necesitemos hacer. Que no tengamos nosotros que tener una máquina, una supercomputadora con gran cantidad de espacio, con un gran procesador, ¿sí? Sino que esa máquina ya todo está interactuando completamente en la nube, ¿sí? Y nos manda pues toda esa información a nosotros. Aquí vamos a ver que la manera de que nosotros nos podemos comunicar
internamente, son con una serie de comandos y de telemetría que en su momento se van a ver sus protocolos. Esto ya lo vimos en una de las presentaciones, cuál era precisamente la evolución, entonces no voy a entrar a profundizar en eso. Bueno, entonces, miramos aquí, nosotros vimos aquí unas características que van teniendo los objetos inteligentes, ¿cierto? Vemos que a partir de la arquitectura general de despliegue de un objeto inteligente, cómo yo voy a generar también todas unas plataformas de servicios. Ahora, con esos dos elementos, ¿cómo puedo yo crear objetos? Entonces, aquí hay una propuesta, hay varias propuestas, no hay un consenso, digamos que cada empresa o cada plataforma propone de pronto una forma de nosotros hacer eso, ¿sí? Además de que uno, pues, que viene del desarrollo de software, pues intenta también ver esto como un desarrollo de software, pero realmente no es un desarrollo de software, no solamente de software, sino también incluso de conectar y desarrollar un producto, ¿sí? Entonces, hay una empresa que se llama Works, que es una plataforma precisamente que ofrece esos servicios de que tú puedas alojar toda la información de los objetos, ¿sí? Y propone este desarrollo evolutivo de los objetos, ¿sí? Entonces, él habla de como de tres fases. Habla de la que la primera fase es llegar a conectar, ¿sí? El objeto. Entonces, obviamente, hay dos niveles en ese conectar. Hay un primer nivel que se llama el nivel no conectado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi termostato inteligente, ¿sí? Y del termostato lo que va a tener es una plaquita, eh, digamos, electrónica que contiene un microprocesador y que contiene unos pines para poder conectarse a los sensores y a los actuadores y poder mandar esas señales. Podría ser un ESP32 que lo voy a colocar dentro de un estuchito, ¿sí? Y le voy a conectar una pantalla digital, ¿sí? Para sacar información allí. Entonces la pantalla se conecta a los pines de ese ESP32. A ciertos pines del ESP32 también le conecto el sensor de temperatura y a ciertos pines también le conecto el, el, el cablecito que va a conectar el relay para que se prenda la rejilla del termostato o para que se prenda el ventilador. ¿Sí? Entonces, eso va a ser una versión no conectada, pero operable. Entonces ya conecto eso, después desarrollo el entorno de desarrollo, entro y ahí es donde desarrollo el software. Entonces ahí comienzo a desarrollar cómo leer la información de los sensores y el estado de los actuadores, con esa información convertirla en una señal digital y después con esa información tomar una decisión. Si la temperatura sube por encima de tal cosa, encender el ventilador y apagar la rejilla. Si no, encender la rejilla y prender el ventilador. Eso podría ser la lógica. Y hasta ese momento yo no lo he conectado a internet, ¿sí? Yo no he conectado ese dispositivo. Ya tiene la capacidad de funcionar ahí mismo, ¿sí? Entonces no está conectado. Y ya, si yo quiero que se conecte, ¿cuál sería la única razón por la que quiero que se conecte? Para poder mandar información a la red o a otro objeto o a las personas que tienen otro objeto. Entonces ahí es donde yo ya le coloco una antena de radio o le coloco un dispositivo Bluetooth o le coloco algún elemento que me permita mandar información, ¿sí? Podríamos no necesariamente mandar información a la red, podríamos colocarle una antena Bluetooth que mande información al móvil y que el móvil ya, la aplicación que está desarrollada en el móvil, mande la información al internet. Entonces habría como otro nivel allí, ¿sí? Pero ya tenemos una manera de comunicarlos. O podríamos conectar directamente ese dispositivo, esa antena, al servicio de TeamWorks o de TeamSpeak y que mande la información directamente allá, no que la mande ahí local, sino que la mande directamente o que la guarde en una base de datos a nivel local, que eso sería en el foco. De todas maneras, el siguiente nivel es conectar esos datos, ¿sí? Conectar esos datos, ponerlos en una parte para que después le podamos dar algún servicio.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ya decimos que tenemos un objeto conectado. Un objeto que pasó a no estar conectado, le desarrollamos los servicios y luego lo conectamos para mandar esa información, recibir la información y recibir comandos y desarrollamos los servicios y tenemos nuestro objeto conectado. Ya en ese nivel, entonces ya comenzamos nosotros al siguiente nivel y es volver el objeto gestionable. Entonces, volver el objeto gestionable es que nosotros podemos en un subnivel, nivel 3, es que pueda ser, dar o proveer esos servicios que nosotros le hemos diseñado, ¿sí? A través de esas comunicaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un servicio podría ser que antes de que yo llegue a mi casa, la temperatura ya esté en 18 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como esa información ya está conectada y se está subiendo a Internet, entonces yo puedo con mi móvil consultar la temperatura, ¿sí? Y mi móvil tiene una aplicación que sabe exactamente por el GPS, sabe exactamente a dónde me dirijo, o si ya sabe a dónde me dirijo y sabe que voy para la casa y sabe que ya voy a llegar en unos 5 a 10 minutos. Y la temperatura del cuarto se demora en estar estable en 5 a 10 minutos. Entonces se puede poner en contacto, leer esa temperatura, ponerse en contacto con mi, eh, digamos, calefactor inteligente y luego, 5 minutos antes, mandarle el mensaje para que comience a colocar la temperatura en el estado ideal. Eso es un servicio, ¿sí? Entonces comienzo a generar esos servicios y esos servicios que están teniendo en cuenta el contexto, que fue lo que les comenté anteriormente, la información del usuario y qué es lo que va a hacer el usuario. E incluso el mayor nivel del gestionable es que nosotros le coloquemos ya algún tipo de analítica. Y cuando ya le metemos algún algoritmo de analítica, ya este objeto lo volvemos inteligente. Entonces, digamos que independientemente si la información la estoy almacenando a nivel local o la estoy almacenando a nivel del fog o la estoy almacenando a nivel del cloud, independientemente de eso, ¿sí? Él toma esa información y él podría hacer de pronto una proyección de cuál podría ser la temperatura de la temperatura de mañana y pasado mañana de acuerdo a las temperaturas históricas y poder hacer una proyección, ¿sí? Hacer ese análisis correlacional y poder hacer esa proyección a 24 o 36 horas de cómo podría ser el valor de la temperatura. Y dependiendo de eso, entonces decirle a mi objeto inteligente que posiblemente va a tener que funcionar un poco más tiempo o menos tiempo para enfriar o para calentar el entorno porque digamos que o va a utilizar más energía porque de pronto mañana va a ser esto va a haber más calor. Entonces, posiblemente si la persona, por decir algo, tiene otra casa en otra parte que es más, que no hace tanto calor, entonces el calefactor le puede decir, vea, he analizado que mañana va a ser mucho calor, aquí vamos a gastar mucha energía enfriando esto, si tú quieres mejor te vas a la otra casa donde vas a estar más cómodo y vamos a gastar menos energía. Eso podría estar, decir, entonces, que está haciendo un servicio inteligente, ¿sí? Con esos datos. Cuando tenemos aquí este objeto que es gestionable y lo podemos, ya tiene esa gestión, ya podemos pasar al siguiente nivel de desarrollo o de evolución, que es el de innovar, ¿sí? Y el de innovar, ¿sí? Tiene a su vez otros dos subniveles, el de integración y incluso el de reinventar el producto y la experiencia, ¿sí? Entonces, este de integrar, entonces es un nivel que lo llaman, es un nivel que lo llaman optimizarlo, ¿sí? Es ese nivel en el cual él ya se puede conectar con los otros dispositivos, ¿sí? Ya puede compartir todos sus servicios con otros dispositivos, hacer algún tipo de trabajo inteligente e incluso que suceda lo que estábamos hablando al principio de lo que se suponía que era la web sabia, que él incluso se esté monitoreando, que él mismo esté mirando si los sensores están en su nivel óptimo, si ya necesita un recambio, ya necesita un mantenimiento, ¿sí?
que incluso si yo ese objeto inteligente me lo llevé a otra parte, pues que sea tan inteligente que ya sabe que el contexto cambió y que de pronto sus servicios se van a adaptar a ese otro nuevo contexto y que funcione muchísimo mejor cada vez más porque de pronto tenemos una mejor almacenamiento de baterías, entonces que se esté actualizando con las últimas, digamos, innovaciones que se vayan encontrando para que su tiempo de vida sea mejor, para que su confiabilidad sea mejor. Entonces, ese es el nivel de que sea optimizado ese objeto, ¿sí? Que comience a asistir en la vida de nosotros, pero que no se nos vuelva, lo que les comentaba a ustedes, una carga para nosotros de tenerlo funcionando. Y el último nivel, como dice que es innovar, es que se puede utilizar de una forma más compleja que incluso cree nuevos servicios, que los servicios sean completamente ajustados al usuario, implican que conozca toda la información del usuario, que conozca el contexto, que tenga la capacidad de conciencia y que pueda generar incluso esos nuevos servicios, o sea, que se vuelva sabio, que se vuelva que permita generar junto con los otros objetos realmente una diferenciación en la vida de la persona. Entonces, hacia allá es el máximo nivel. Obviamente, en el desarrollo habrá unos objetos que se quedan en la parte del conectado, incluso habrán algunos que ni siquiera los conectan, habrán algunos que se llevarán hasta el del servicio, al otros hasta el de analítica, y muy poquitos son los que se llevan a la parte de más arriba, porque implican unos elementos un poco más de inteligencia y de trabajo posterior. Pero digamos que esto ya nos está dando una idea muy clara de cómo podría ser el desarrollo de estos objetos inteligentes. De por sí, los talleres que yo he venido desarrollando en estos últimos años son talleres que primero les explico cómo generar un objeto a nivel no conectado. El segundo taller es cómo conectarlos. El tercer taller es cómo desarrollar servicios. El cuarto taller es empezar a meterle algún tipo de inteligencia, ya sea local o de la nube. ¿Sí? Y de esto, pues estoy hasta ahora desarrollando algunas proyecciones de cómo volverlos fácilmente que innoven, aunque ya hemos desarrollado cosas con ontologías eh, que permiten que los objetos se comporten con conciencia y con contexto. Entonces, así, pues aquí propongo una metodología eh, para, para desarrollar estos objetos, ¿sí? Entonces, en esa metodología, miren que aquí yo le coloqué un paso anterior, ¿cierto? Yo le coloqué el paso anterior, diseñar. Miren que aquí en la metodología de ThinkWorks habla de conectar, manejar, innovar. Pero yo aquí en la metodología le coloco primero un diseñar, ¿sí? Entonces, en ese diseñar debemos tener en cuenta y también con algunos elementos filosóficos que me parece que son importantísimos al momento de trabajar, ¿sí? Eh, Me gusta mucho la filosofía oriental, ¿sí? Por ejemplo, lo que habla de Kai-Zen, ¿sí? Entonces, Kai significa cambio y Zen es mejor, o sea, es una mejora continua, eso es lo que significa el Kaizen, ¿sí? Entonces, es llevar que este desarrollo nos va a sacar un primer prototipo que de pronto va a hacer las cosas y de pronto no las hace perfectas. Miramos qué es lo que de allí funciona correctamente. Si lo dejamos, lo que no está funcionando correctamente, miramos cómo lo mejoramos y le hacemos otra pequeña mejora. Le hacemos un cambio, le hacemos una pequeña mejora y va a funcionar un poquito mejor. Vamos a encontrar cuáles son las fallas y nuevamente le hacemos otra mejora y va a funcionar un poco mejor. Entonces, digamos que esa metodología de mejora continua es una metodología que casa muy bien para desarrollar aquí objetos inteligentes, porque si nosotros esperamos hacer un diseño en el cual funcione a la perfección desde el principio, pues no va a suceder. Va a ser muy difícil que tú tengas en cuenta todos los elementos, todas las condiciones, restricciones
que van a afectar. Puedes hacer una proyección al objeto, puedes hacer una proyección inicial, pero no te las vas a encontrar todas. De pronto con la experiencia ya vas a saber qué elementos debes colocar dentro de las restricciones, pero mientras uno va arrancando, posiblemente no se dé cuenta de cosas. Por ejemplo, un trabajo que nosotros hicimos para un acueducto que se colocó para una comunidad indígena en Popayán. El acueducto, teníamos que desplegar una serie de objetos en ese acueducto que midieran cómo estaba funcionando la bomba, porque el agua la sacaba por allá de un reservorio, de un lago, ¿sí? Eh, Luego eso lo sube como a un primer tanque y en ese primer tanque pues poder tener allí la información de cuál era el nivel del tanque para que dependiendo de si el nivel del tanque ya se había llenado o no se había llenado, pues apagara o prendiera la bomba y no se regara el agua. Y después eso pasaba por una planta de tratamiento, ¿sí? Y en esa planta de tratamiento tener la información de la calidad del agua para saber qué tanta calidad del agua le iba llegando a las personas. Entonces, eh, digamos que todo ese reto lo asumió el grupo de investigación, eso con los chicos que hoy en día están en España, ¿sí? Y todo como lo habíamos hecho antes, todo en laboratorio, pues no funcionaba. Tomamos nuestro SP, tomamos y si conectamos todas las cosas, se utilizó una red LoRa, ¿sí? Que mandaba la información y después nos empezamos a encontrar con los problemas. Empezamos a encontrar el primer problema de que la red LoRa, que decía que eran 300 metros, la montañita llegaba y hacía un poquito así y entonces ahí ya se perdía la señal, ¿sí? Entonces tocó montar un repetidor, montar un palo muy alto y colocar allí un repetidor. Se solucionó eso, ¿sí? Y después funcionaba todo bonito, todo bien y después a la semana se quemó el dispositivo que mide la calidad del agua, se quemó el dispositivo que apaga la bomba, ¿sí? Y se reemplazaba y cada nadita iba y se quemaba. Entonces, ¿qué pasaba? Pues había condensación, el clima de esas montañas algunas veces amanecía con mucha humedad, esa agua se condensaba y nos quemaba los dispositivos. ¿Cuál fue la solución? La solución entonces fue colocarlos en gel, ¿sí? En un gel transparente, meter el dispositivo allí y dejarlo dentro de ese gel y que salieran los cables para que no se condensara. ¿Sí? Otra vez se quemaron los dispositivos y se quemaron porque parte de la solución era con una antena solar, ¿sí? Y eso tiene un tablero de control donde uno ahí puede especificar qué tanto voltaje le puede estar llegando a los dispositivos y resulta que el acceso a la caja no quedaba completamente cerrado, entonces llegaban los niños o cualquiera de la comunidad, abría la caja, le daba por mover los botones, pasaba más electricidad a los dispositivos se quemaban, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la solución? Cerrar la caja con seguridad, ¿sí? Y colocarle un protector de picos y de corriente a los dispositivos. Entonces, miren todas esas cosas. Y todo esto fue siempre ir a revisar qué pasó, mejorar, ir a revisar qué pasó, mejorar. Luego, entonces, de acuerdo a esta experiencia, por eso lo que se propone es aquí es utilizar esta filosofía, ¿sí? Eh, esta filosofía de siempre hacer una mejora a la vez para que las cosas vayan funcionando y no esperar a que todo lo vamos a tener excelente después de un arduo trabajo intelectual, ¿sí? Más, y hay otra cosa, más lo que se llaman las 5 S, ¿sí? Las 5 S, por un lado habla del Seiri, ¿sí? Eh, que es la parte de seleccionar, ¿sí? Seiton, que es la parte de ordenar, ¿sí? Seiso, que es la parte de limpiar, Seiketsu, que es la parte de, lo tenemos aquí, estandarizar, y Shitsuke, que es la parte de mantener. Entonces, ¿por qué esas 5 S? Eh, Toyota es el que ha utilizado Kaizen y estas 5 S para desarrollar sus camionetas. Y Toyota, por ejemplo, antes tenía todo ese problema de que sus carros no eran de la mejor calidad, fallaban mucho.
Entonces ellos implementaron estas técnicas, implementaron la técnica de Kaizen, ¿sí? E implementaron estas otras filosofías, con lo cual han logrado que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un carro Toyota, casi que no hay duda de que son uno de los mejores carros, más fuertes, de mayor calidad, que fallan poco y por eso es que pues cuestan bastante. Pero ¿qué quiere decir con esto? Lo de las 5 veces tiene que ver incluso con mantener ordenado tu puesto de trabajo, con mantener ordenado lo que estás haciendo y el entorno en el que estás trabajando. Entonces, ese primero que es el SEIDI, que es el seleccionar, habla de tener lo necesario. Es decir, si ya tú sabes que tienes que al calefactor inteligente le vas a conectar el sensor de temperatura, no cualquier sensor, sino el sensor específico que necesitas, el, la rejilla que le vas a conectar, el ventilador, que necesitas un protobar, que necesitas corriente, que necesitas una interfaz, que necesitas el entorno de desarrollo, pues la idea es que tú traigas a tu escritorio todo, ¿sí? Tengas todo allí a la mano, que tengas el CAUTIC, que tengas, o que tengas la interfaz de conexión rápida, no sé, todo eso, de tal manera que cuando tú comiences a trabajar, no digas, ay, no mantengo este sensor, incluso tener redundancia, ¿sí? Porque cuando uno está construyendo las cosas puede estropearse uno de los sensores, se te daña un sensor, se te daña un chip y hasta ahí llegaste. Entonces, al otro, eso es pérdida de tiempo, volver a sacar tiempo para poder hacer eso. Entonces, esa parte de seleccionar es muy importante. Esto no solamente sirve para la parte de desarrollo aquí IoT, esto sirve para todo, esto es filosofía de trabajo y filosofía de vida, ¿sí? Todo esto que les estoy comentando aquí es esa filosofía precisamente que nosotros podemos incorporar en diferentes aspectos de nuestra vida, pero que lo veo que es importante aquí para un desarrollo, una metodología de desarrollo aquí en esta parte de IoT. Entonces, es buscar eso necesario que yo necesito para desarrollar la tarea. Si no lo hago, pues estoy perdiendo tiempo. El segundo es el orden, ¿sí? Entonces, el orden es que cada cosa tenga su sitio, ¿sí? Si tú tienes un escritorio completamente desordenado donde tú colocas los sensores en una parte, una vez lo colocaste en un lado, otra vez lo colocaste en otro, un actuador, un dispositivo en otra parte, cuando tú vayas a buscar eso, no lo vas a encontrar, ¿sí? Porque vas a tener que hacer una revisión sistemática absolutamente por todas partes para poder encontrar lo que necesitas. Pero si siempre utilizas algo y lo colocas en el puesto, siempre lo vas a encontrar allí y ese orden te va a llevar a ser eficiente porque vas a ahorrar tiempo, ¿sí? Te va a aumentar tu efectividad porque vas a lograr hacer las cosas en el tiempo que necesitas hacerlas. Ahora, el área de trabajo, el CEISO, tiene que ser limpia, ¿sí? Ese área de trabajo, eh, y en lo posible no muchas cosas. Esto va un poco también con que el escritorio no tengas aquí libros, por aquí hojas, por aquí dispositivos, sensores, por aquí, no sé qué, para acá, sino que tu área de trabajo en lo posible tenga lo mínimo necesario para trabajar. Sí, que tenga tu teclado, tu pantalla, donde conectar las cosas, y que tengas un área suficientemente amplia y ordenada, limpia, que no haya derrames, que no haya suciedades en el piso, que todo el entorno esté en lo posible con esa organización y con esa limpieza. Eso te dar, va a hacer que psicológicamente el cerebro esté más concentrado en la tarea, que no se distraiga por las cosas y esa limpieza de alguna manera te va a dar más claridad al momento de trabajar con esto. El otro elemento donde habla de la parte de estándar, ¿sí? Cada objeto con su lugar marcado. Entonces, ese estándar o esa forma de estandarizar es que de alguna manera, pues vuelvas, digamos, lo que rutinariamente haces, lo vuelvas un proceso, ¿sí? Que lo que rutinariamente utilizas o en el estado en que dejes el proyecto, que tú de alguna manera le coloques etiquetas o que lo pongas en alguna parte segura, ¿sí? Y que ya sabes que está siempre en esa parte segura, que hiciste un backup de los datos y los guardaste en tal parte. Es decir, esa parte de estandarizar es que estandarices las acciones que haces siempre, ¿sí? Cómo comienzas, qué es lo que haces y cómo terminas. Eso va a asegurar que siempre vas a llegar desde los mismos inicios a los mismos resultados y que si hay algo que tienes que revisar, sistemáticamente puedes volver en el proceso y revisarlo. Por eso es tan importante esta parte de estandarización.
El otro y el último que habla del Shitsuke, que es el de mantener, es seguir mejorando. Y eso tiene que estar relacionado mucho con el Kaizen. ¿Sí? Ahí en el 5 es donde está el Kaizen. Entonces, es hacer una priorización de las funcionalidades y una priorización de las fallas. ¿Sí? Entonces, tú lo que haces es que defines todas las posibles funcionalidades y le colocas importancia a las funcionalidades y tú desarrollas, inicias comiéndote el elefante o lo que dicen por allí, o el sapo primero, la funcionalidad más importante o más central que va a ser la funcionalidad core para los demás, entonces empezando a trabajar por eso, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de las fallas, eh, una propuesta que se llama la propuesta de Pareto, donde tú tienes, por decir algo, 100 fallas. De las 100 fallas tú las priorizas y tú dices cuáles son las fallas más importantes a resolver. Resolviendo, eso se llama la técnica 20-80, resolviendo ese 20% de las fallas más importantes, más relevantes, se supone que esas fallas permiten que casi que el 80% de las fallas siguientes se resuelvan, porque el 80% de las fallas siguientes son producto de ese 20% de las principales fallas. Entonces, eso concentra tu energía y concentra el trabajo y hace que tú vayas resolviendo el problema más importante. Todo eso es lo que tiene que ver con esa parte de mantener, con la parte de ir mejorando, de ir haciendo un ciclo de desarrollo de ese dispositivo, digamos, priorizado, optimizando los recursos y cada vez se vaya volviendo eh, con, mayor, con mayor calidad. ¿Sí? Entonces, aquí en el diseñar, mira que aquí dice que habla del Kaizen y que habla de como el Kaizen cero, ¿sí? Donde nosotros precisamente vamos a hacer esa primera iteración, ¿sí? Donde revisamos estas 5 S, que tengamos lo necesario, que estemos ordenados, que nuestra área de trabajo esté limpia, que estandaricemos cómo vamos a hacer las cosas, miramos cuáles son los requisitos, es decir, nosotros aquí, muy parecido a desarrollo de software, miramos los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales están desarrollados con lo que hace o se supone debe hacer el dispositivo, como medir la temperatura y presentarla, como con la temperatura después de encender o apagar algún tipo de actuador, o como los requisitos no funcionales que tienen que ver con la parte de calidad, ¿sí? Que la temperatura tenga una precisión de 0.5 o una precisión de 0.1 un grado, o que el tiempo que se demore en apagar y prender el ventilador no sea de más de un segundo. Entonces, estamos hablando de esos otros tipos de requisitos. Aquí vamos a diseñar la arquitectura, qué es lo que vamos a desplegar, cómo lo vamos a desplegar, qué dispositivos, y vamos a seleccionar precisamente la tecnología. Esa es la parte de diseño. La siguiente parte que es conectar es la interacción Kaizen 1, es decir, ahora vamos a hacer la mejora número 1. ¿Sí? La mejora 0 es el diseño, la mejora Kaizen la número 1, donde vamos a irnos hacia la parte de cuál es la funcionalidad más básica y desarrollar toda esa funcional sin conectarlo, sin pensar dónde vamos a subir los datos. O sea, toda la funcionalidad allí no conectada. Vamos a hacer allí una interacción 2, ¿sí? Que es ya la conexión, o sea, la parte de conectarlo a la nube. Ahí están los 2 elementos y ahí vamos a establecer si los datos los dejamos allí en la red local o los subimos a la nube. Luego viene la interacción Kaizen 3, ¿sí? Donde en esa interacción Kaizen 3, ¿sí? Es una interacción donde vamos a pensar es cómo vamos a darle soporte a esos metainformaciones. Ustedes ya saben cuando les digo metadatos a qué me refiero. A la información de los objetos, los sensores, cómo trabajo con esos sensores, con esos objetos, cuáles son los servicios. La información del contexto. Recuerden que la información del contexto tiene que ver con lo que está alrededor, qué es lo que está midiendo, cuáles son las variables y para qué las está midiendo. Y con la información de personalización, que es conocer a su usuario, saber cuáles son las preferencias y cómo ajustar los servicios a esas preferencias. Esta sería la interacción Kaizen 3. La interacción de Kaizen 4 o la K4 sería ya convertir esos servicios. Recuerden que esta parte de gestionar
está relacionado con el servicio y la analítica. Entonces, en la K3 estamos haciendo los servicios, en la K3 y la K4 estamos haciendo los servicios. Esos servicios tienen que ser interoperables, es decir, que nosotros podamos exponer tanto los datos, o el monitoreo, incluso la misma analítica de datos, el mantenimiento predictivo, para que otros objetos o otros humanos puedan conectarse, si ese es el desarrollo que nosotros queremos hacer. Entonces, una interacción entre machine to human o machine to machine. La Kaizen 5 ya tiene que ver con esos requisitos de interfaz. Recuerden que estamos hablando que las interfaces deben ser intuitivas, que las interfaces deben ser lo más amigables posibles. Ahí vamos a decidir si una interfaz va a ser web, móvil, con realidad aumentada o mediante gestos. Y la siguiente fase, que es la de innovación, que sería la integración K6, es donde vamos a permitir nosotros evaluar la calidad del servicio. Tenemos que automonitorearnos, mirar cómo vamos monitoreando los servicios, si el servicio está bien o no está mal, para que nosotros podamos de pronto hacer otro ciclo. Sí, y la integración K7 va a estar relacionada más que todo con el modelo de negocio. Esto se va a convertir en un modelo de negocio que después incluso va a servir para que haya algún tipo de emprendimiento allí. Esto sería con la K7. Aquí me faltó explicarles algo que tenía que ver con mantener de pronto esta calidad. Lo dejé intencionalmente precisamente para esta parte de gestionar e innovar. Mantener la calidad de las cosas implica manejar en general, es manejar algo que se llama el ciclo de Deming, ¿sí? Que es hacer un plan, ¿sí? Luego ejecutar ese plan, después verificar, o sea medir lo que se esté haciendo el plan y verificar que se esté haciendo el plan como se supone que se debe hacer, ¿sí? Y luego, a partir de esa evaluación, generar algunas acciones, ¿sí? Que permitan corregir y crear un nuevo plan. Y eso es lo que tiene que ver con la parte de calidad, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos con gestionar e innovar es volver los objetos con la mejor calidad posible, ¿sí? Entonces, allí en el planear es que nosotros tengamos claro cuáles son los objetivos, los recursos, ¿sí? Que vamos a utilizar, los servicios, ¿sí? Luego ejecutar, mirar que esos objetivos y que ese objeto esté haciendo los procesos y las actividades que se supone deben hacer, que si en el verificar, por ejemplo, que se está demorando mucho tiempo en encender el ventilador, que la temperatura no es la adecuada, que se demora en responder, entonces toca revisar qué es lo que hay que hacer y volver a crear otro plan. Esto nos puede llevar a que tengamos que hacer mejoras. Obviamente aquí no está, pero cualquier parte de estas puede ser que nos devuelva otra vez al diseñar, a conectar y a volver a gestionar, ¿sí? Y aquí en la innovación hay una técnica que se llama de los 5 ¿por qué? Para encontrar el origen del problema. Entonces, eso ya más adelante veremos esa parte de ya en esa parte de innovación. Bueno, yo creo que hasta aquí ya nos fue un buen tiempo con esto. La idea de esto era precisamente ya ponerlo sobre la mira de cómo se van a crear estos objetos, eh, cómo va a ser esa metodología de desarrollo y ustedes más o menos se van a hacer una idea de qué es lo que íbamos a ir haciendo. Una sesión de no conectado, conectado, después gestionar, incluso poder llegar hasta innovar. Bueno, lamento no dejé tampoco un espacio para preguntas, pero bueno, ya eso lo podríamos hacer si ustedes quieren la próxima sesión. Ustedes podrían, si tienen algunas preguntas, iniciamos la otra sesión, pues resolviendo primero esas preguntas. Voy a, a terminar la grabación para que no nos quede tan larga y podamos compartir.